ciencia policial. ¿Y por qué hablamos de ciencia policial? Porque si ustedes han notado que ha pasado desde la pandemia para acá, pues casi todo se ha ido a lo que es la seguridad pública. Seguridad pública es un tema muy amplio, porque cuando hablamos de público, pues estamos haciendo alusión a lo estatal, a lo que concierne a cada ciudadano. Y las ciencias policiales, pues tratan de algún modo de darle sentido a todo eso, porque ¿quién cuida lo interior? Lo cuida el policía. ¿Quién se encarga de dar esa capacidad jurídica al policía? La ciencia policial. En este país, no sé si se han dado cuenta, en este país contamos con algunos licenciados en ciencias policiales. No son muchos. Prácticamente empezó en 1999, cuando el Estado decidió formar algunos jóvenes en esa materia, porque toda Latinoamérica cuenta con licenciados en ciencias policiales, pero el único país que hasta ese entonces no contaba con la carrera como ciencia era este país, República Dominicana. Solamente teníamos técnicos policiales y el Estado dijo, no, vamos a preparar también jóvenes que puedan servir de multiplicadores a generaciones posteriores. Y por eso estamos prácticamente aquí, porque fuimos como de esa generación de muchachos, por así decirlo, por allá por el 98, 99, cuando empezamos a estudiar esto de manera pública, una universidad pública, que en combinación con asuntos, con algunas instituciones estatales, pues nos formaron con relación a esto. Y qué bueno que uno tiene cierta capacidad para debatir estos temas, porque aunque de manera directa no intervengo en asuntos policiales en el país, pues sí me gusta colaborar y con lo que ha ocurrido con relación a cambio de gobierno y el matiz que se ha querido dar al tema policial, pues hemos sido parte fundamental y muy frecuente en las mesas de conversaciones que el mismo Estado ha llevado a prácticamente las provincias y los municipios más importantes de este país. Y sin ninguna bandera política, pues simplemente yo doy mi parecer con relación a qué ocurre con el tema policial en este país. Vamos de inmediato a ver prácticamente nuestra pequeña agenda. Esta agenda es muy básica, es una clase, por decirlo, algo reducida, 1 hora y algunos minutos. Quisiese dejar algún espacio para que podamos interactuar, preguntas, algún tema que no haya quedado muy claro, algo que haya que repetir nueva vez. Por esto miraremos ciencia policial, algunos conceptos muy básicos, una breve historia con relación a policías y a nuestra policía, a la Policía Nacional Dominicana. Vamos a hablar un poquito de seguridad ciudadana. Son dos temas que van de la mano, concatenados siempre. Y una pequeña conclusión de algunas observaciones muy propias. En esa conclusión, pues será una conclusión abierta para que cada quien dé una opinión general relativa a esos temas que vamos a tratar en esta noche y podamos también crear alguna dinámica para que se nos quede bien claro esos conceptos que hoy estaremos viendo. Tenemos un objetivo general, y es que cuando finalicemos este curso, es más que un curso, es una clase. Esta diapositiva y estas presentaciones están previstas para cursos y diplomados completos, diplomados de 6 semanas, diplomados de 8 semanas. Uno lo que hace es, y yo lo que hago es reducir en lo más básico para no abundar mucho. Fuera de esto, lo que hablemos aquí, si alguno de los participantes tiene interés en continuar con la capacitación en este ámbito o en cualquiera de lo que impartimos, pues simplemente se pone de acuerdo con el señor Juan Darío y cuando tengamos como un quórum ya, pues podemos abrir un currículo más extenso con relación a este tema de seguridad ciudadana. Hay un tema que va muy de la mano con la seguridad ciudadana, que es la dignidad humana, los derechos humanos y la propia policía, por así decirlo. Cuando esto termine, los participantes
contarán con conocimientos básicos en materia de ciencias policiales y de seguridad ciudadana básico. Siempre utilizo esa palabra para que entendamos de que no es algo muy extenso, sino lo más básico de lo básico. Son 4 módulos muy pequeñitos de varias diapositivas. Cuando finalicen, los participantes podrán disertar acerca de los temas de seguridad ciudadana en la República Dominicana, según establecen las normas jurídicas dispuestas para el tema. Prácticamente a mí no me gusta salirme mucho de lo que dice la norma para no caer en el campo de la especulación. Es difícil y no es ético que profesionales en esta rama tan estricta y tan delicada pues se estén aventurando a dar declaraciones o a enseñar o a ser multiplicadores de datos erróneos o datos falsos o datos que no se ajusten a la realidad nuestra. Es dominicano. Si en este grupo hay alguno que no sea dominicano, pues si va notando algunas cosas que no le queden muy claras, y trataremos de ir aclarando qué pasa con estos temas. Después de eso, vamos de inmediato a ver un tema muy particular, que es la ciencia policial. Y miren, ciencia policial es muy abarcador, no simplemente ciencia y conocimiento. Ciencia policial son temas de carácter muy sujetos. Son enfoques únicos, temas de profundidad, propósitos independientes que se relacionan con otras ciencias. La ciencia policial está muy atada a lo que es el ámbito privado y lo vamos a ver de manera detallada un poquito más adelante, porque policía, público y privado va de la mano. Y la ciencia policial trata eso, de dar como un carácter riguroso al propósito de estos temas. Abarcadores, son muy amplios y este tema hace juego con otras disciplinas. Ahí está la psicología, está el derecho. Por algo creo que después de las ciencias policiales me embarqué en el mundo del derecho porque son 2 temas que van muy de la mano. Y un tercer tema que es la psicología. La psicología sin derecho y sin ciencia policial pues, estaría algo coja. Y por eso son como 3 ramas del saber que van como muy unidas: ciencia policial, psicología y derecho. El desarrollo de la ciencia policial y de todas sus diversas especialidades presenta una necesidad urgente, y este es el objetivo de mejorar el nivel de desempeño de los asuntos policiales. Para nadie es un secreto, señores, de que nuestras policías de Latinoamérica son cuerpos del orden paupérrimos, por así decirlo, porque primero tienen poca paga. Si uno se va a mirar el salario promedio de cualquier cuerpo policial de países primer mundo, un policía gana miles de dólares mensuales, miles de dólares. Cuando lo contrastamos eso con salarios de Latinoamérica, por ejemplo, vemos que es tal vez una 10ª parte. Por ejemplo, por así decirlo, y no voy a abundar mucho en eso, un policía dominicano gana unos 14,000 y algo de pesos, el sueldo base para un raso, y así va aumentando según el rango que este ostente. Si cualquiera de nosotros hace el ejercicio breve, ¿cuántos serían? Unos 14,000 pesos mensuales, 14,100 y algo de pesos, pues esos son unos, qué sé yo, 200 y algo de dólares, $250, tal vez $230, y está muy lejos de lo que sería un salario digno para un policía de unos 650 o $700 por mes, que es lo que uno aspiraría como Estado de que nuestros policías estuviesen percibiendo en este instante, en esta coyuntura social, política, estatal. Un policía nuestro debiese estar ganando raso. Cuando digo policías, casi siempre dieron raso, como en la escala mínima. Un policía nuestro debiese estar ganando por encima de los 550 a $600, para que más o menos pueda equipararse a otros policías de Latinoamérica. Entonces, esa capacidad que tienen nuestras policías está dada por un concepto constitucional. El marco jurídico que da jerarquía a los cuerpos policiales son las constituciones. Nuestra constitución, que es el máximo estamento legal, pues da la capacidad jurídica, la figura jurídica a nuestro cuerpo policial en el artículo 255.
Nuestra Constitución de 2015, pues, habla prácticamente de policías en el artículo 255, cuando dice que la policía es un cuerpo así, 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 y carácter policial. Quiero hablar un poquito de eso, el carácter que le otorga la Constitución. Como siempre, le dije hace un momento, desde mi punto, desde una óptica muy objetiva, para no caer en lo especulativo, porque las policías que funcionan en todo el mundo, su carácter, su naturaleza es civil. Pudiesen estar de acuerdo o no conmigo, pero siempre lo planteo desde ese enfoque. Tal vez no porque sea un civil yo, sino porque el término de naturaleza policial queda algo ambiguo. Tú tendrías que empezar a definir lo que es un policía, que un policía es esto, 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 esto y esto, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es así, así, así. Y siempre habrán un millón de significados particulares para definir lo que es un policía. Ahora bien, si mi carácter constitucional fuese el de naturaleza civil, pues las cosas se irían tomando alguna forma cuando uno estudia otras constituciones otras legislaciones legales de nuestro entorno. Vemos que los caracteres de la policía son civiles y eso funciona porque la policía está hecha para civiles, para cuidar civiles, y eso se ha desvirtuado un poquito en nuestro país. Lo digo porque ciertamente la policía es el cuerpo encargado para dar protección de lo interior. Para seguridad nacional tenemos el Ejército de la República Dominicana, tenemos la Marina, tenemos la Armada, perdón, tenemos la Armada Dominicana y tenemos la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Dan seguridad, protegen la soberanía, pero para el cuidado de los ciudadanos, para el cuidado de nosotros los civiles, pues tenemos nuestra Policía Nacional Dominicana, que si me dejasen, dentro de las transformaciones que tuviésemos que hacerle a este cuerpo policial, le cambiásemos el nombre y no cambiárselo por cambiárselo, sino que se llamase Policía Nacional Civil, Policía Civil Dominicana, que es lo que siempre he propuesto, que así se llame, Policía Civil Dominicana, porque ¿para quién está dirigido? Para civiles, y para las técnicas que tienen que utilizar son técnicas civiles. Yo hablo de naturaleza, pues ahí casi siempre el problema con los intelectuales, los conocedores, con los técnicos en esta área, porque se quedan así como en el aire, porque nadie ha reparado, mucha gente lo ha hecho, pocos hemos reparado en ese pequeño punto de nuestra Constitución, esa naturaleza policial. ¿Por qué no lo adecuamos a carácter más propios, caracteres actualizados con relación a sociedad, a geopolítica? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, eso funciona. Si damos seguimiento al tema de ciencia policial como concepto, las policiales a menudo es un término ambiguo, se lo dije hace un momentito, que denota los estudios de investigación que se ocupan directa o indirectamente de los trabajos policiales. Trabajos policiales, hay que empezar a definir qué es un trabajo policial. Si fuera un trabajo civil, yo supiese qué hacer con relación a cómo se cuidan ciudadanos. Si alguien tiene alguna pregunta que estaba, o fue un micrófono abierto. Bien, continuamos. Entonces, estos estudios o investigaciones están muy atados a lo que es la criminología. Es difícil separar, o casi imposible separar policía de criminología, porque la criminología estudia el crimen, la policía persigue el crimen. Pero lo primero es que lo previene. Ese es el objeto número uno de cualquier policía organizada del mundo, prevenir el crimen. Policía preventivo, nosotros le decimos informada, nosotros le decimos a eso los grises, ¿verdad? Entonces, salvaguarda seguridad ciudadana. Vamos a hablar de seguridad ciudadana porque son como triángulos amorosos, por así decirlos, porque yo no puedo despegar policía, criminología y seguridad ciudadana. Hay otro tema que también hay que agregarlo ahí, que es derechos humanos, para que sea una mesa completa de 4 patas, pero
En este momento, o para esta clase, para esta conversación, pues vamos a abordar estos tres temas: policía, seguridad ciudadana. Estos dos temas: policía, seguridad ciudadana, un poquito de criminología, para que quede como todo lo más claro posible. La Policía Nacional nuestra, pues como ustedes saben, es una policía que tiene jurisdicción en todo el territorio. Hay otras policías que funcionan, como las policías comunitarias, policías municipales, otros países. Aquí al ladito nuestro, en Puerto Rico, la policía comunitaria funciona, es municipal. Hay una policía federal, así como en países, por ejemplo, desarrollados, Estados Unidos. Cada estado tiene su propia policía, pero hay organismos federales que tienen jurisdicción en todo el territorio. No pasa con nosotros. Nuestra policía tiene jurisdicción desde allá, Pedernales, toda la frontera de Jabón, Jimaní, Comendador, todo eso, hasta la otra punta, por aquí, por el este, Higüey, Bávaro, La Romana, todo eso por ahí. O sea, de punta a punta nuestra policía tiene jurisdicción. Y qué bueno, porque somos un país pequeño y se deben dar ciertas configuraciones con relación al tema de mirar la policía como una ciencia. Ahora bien, yo soy de los que piensan de que aunque nuestra policía tenga un carácter nacional, los miembros que la componen debiesen estar como más cerca de la zona geográfica que conocen, porque ahí empiezan algunos de los problemas, como un joven que nació en Higüey, oriundo de allá, de la zona este de nuestro país, después de un entrenamiento policial, lo asignan a cualquiera de las zonas del Cibao, por ejemplo, 300, 400 kilómetros de su casa. Y cuando uno conoce de la idiosincrasia de esa zona, cada zona geográfica nuestra tiene una idiosincrasia diferente. Hablamos español, pero hablamos con jergas diferentes, acentos diferentes. Los cibaeños somos caracterizados en todo el país por la I, y los del este y la capital con la L, y los ciudadanos del sur, ustedes saben que arrastran mucho la R para hablar. Entonces, por ahí empiezan algunos de los inconvenientes de nuestros cuerpos policiales, y por qué eso de ciencia no se acopla tanto, porque si es científico el tema, pues vamos a destinarlo a sus zonas geográficas que estos son nativos, para que puedan tener un mejor desempeño en todo lo que tiene que ver con su accionar policial. Las ciencias policiales, como les dije, abarcan otras áreas: la justicia penal, la penología. Penología es sinónimo de cárcel, es sinónimo de pena, es sinónimo de sanción. Policía va atado a sanciones, policía va atado a pena, policía va atado a correccional, policía va atado a coerción. Por eso, y policía va atado a auxiliar. Todos sabemos que policía es auxiliar de la justicia. Antes, cuando digo antes, hablo, qué sé yo, 30 años, 20 años atrás. Policía era ley, batuta, constitución, y un simple policía, por así decirlo, sometía a una persona y decía: yo te voy a someter. Creo que el término ya está un poquito desfasado dentro de las filas, las sociedades han avanzado un poquito, y tengo mucho que no escucho de boca de un policía decir a un ciudadano cuando lo apresa: yo te voy a someter. Todos sabemos que la policía no tiene facultad para someter, simplemente es un auxiliar de la justicia y lo presenta en caso de que sea arrestado. El Código Procesal Penal nuestro dice por qué se arresta a una persona y cómo se arresta. Artículos 226, si hay una orden o si hay una fragancia, hay un delito flagrante, pues cualquier ciudadano puede ser detenido. Entonces, hasta ahí llega el papel de la policía: prevenir. El policía persigue, el policía detiene. Luego de ahí solamente presenta a las autoridades judiciales pertinentes. Miren, yo quiero hablar de estos conceptos. Dijimos en nuestra agenda que íbamos a tratar conceptos muy básicos, y aquí están. Tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de policía y tenemos que hablar de aplicación de la ley, porque la policía o las policías de todo el mundo son los cuerpos castrenses, por así decirlo, los cuerpos civiles que tienen que dar con la aplicación de la ley. La ley está ahí, hay que cumplirla. Cada ciudadano tiene la obligación y el deber de cumplir las leyes, pero sabemos de que
existen ciudadanos de que simplemente no cumplen la ley por ciertos factores, por observancia, por inobservancia, por irrespeto, por irresponsabilidad, por muchísimos factores. Y para eso están los órganos policiales de todo el mundo, no simplemente nuestro. Cuando yo hablo de órgano policial, no simplemente hablo del órgano policial nuestro, sino que de todo el mundo. Y cuando hablemos un poquito de la historia de policía, pues me gustaría que abordésemos de verdad que contempla, por ejemplo, ser un policía, que contempla la historia y desde cuándo están los policías caminando en el mundo, que hace mucho tiempo, para ir dándole un adelantito. El término seguridad incluye todo lo relacionado con la seguridad de la comunidad y de la seguridad de los residentes. Es muy seguridad. Abraham Maslow, un psicólogo de mediados de siglo. Hay una interferencia en el micrófono. En el de un patán que no es ni bachiller, de un patán, dice que te tenga que dar una casa. Darío, ¿se me puede ayudar con los micrófonos, por favor? Pero se lo pidieron ahí en Sama. Ahí en la clínica y le van a hacer algo más. Pero va a llegar el momento, porque lo importante es que, no, que el hospital ya si tuviera que... Correcto, gracias. Continuamos. Le decía hace un momentito de que hay términos que tenemos que ir viendo, tenemos que desglosarlos con relación al término de ciencia policial. Tenemos unos minutos agotando este tema. El término de seguridad abarca lo que tiene que ver con la seguridad per se, y no, no como los tapones nuestros, como dijo nuestro director de tránsito. Y una palabra que hay que utilizarla muy frecuente. Ahora cuando uno dice per se, pues todo el mundo se va de inmediato a los tapones. Pero seguridad, ya en el ámbito de la ciencia policial y de la seguridad ciudadana, es lo que tiene que ver con la seguridad de cada individuo. Le hacía referencia a Abraham Maslow, un psicólogo de mediados de siglo, 1940, 30 por ahí. Y desde ese tiempo se viene utilizando una tablita de un triángulo que Maslow dijo, mire, estos son los niveles de bienestar de cualquier ser humano. Y en esa pirámide, la parte inferior de ella son las necesidades fisiológicas. El bienestar humano empieza por necesidad fisiológica. Si tú no puedes cubrir una necesidad fisiológica, será imposible de que tengas bienestar. Es lo primero. Y lo segundo es la seguridad. Si lo que hacemos no es seguro, pues todo lo demás no tendrá sentido. Después de la seguridad, ya todo lo otro que viene es prácticamente tramería y es muy cosmético porque viene la superación personal, vienen los estudios, vienen las posesiones, viene el asunto económico. Pero después de lo fisiológico, lo más relevante es la seguridad. Y la seguridad porque todo lo que se hace ronda siempre de cara a la seguridad. Por eso vemos, porque la seguridad es responsabilidad de la comunidad de su conjunto, por lo que la seguridad incluye todos los roles asignados a la seguridad privada. Nuestra seguridad pública, algo deficiente, como todos ustedes saben, muchas veces no llega a toda parte. Por eso ustedes ven que en comunidades completas, urbanizaciones residenciales, cuentan con seguridad privada. Y yo soy de los que digo que nuestro órgano policial, por ejemplo, debiese tener la capacidad para llegar a todo punto. Las instituciones públicas llegan casi a todos sitios, pero hay unas instituciones más que otras que tienen como un carácter más abarcador. Por ejemplo, salud pública tiene que llegar a todos los rincones de este país. Por ejemplo, Policía Nacional tiene que llegar a todos los rincones de este país.
educación como ministerio, por ejemplo, tiene que llegar a todos los rincones de este país. Y da pena a veces que en sitios lejanos, remotos, por así decirlo, hayan alumnos que tengan que caminar 5 kilómetros. Ya tanto no se usa eso tanto, pero todavía hay gente que tiene que salir a caminar 5 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros para ir a una escuela y que tenga que caminar mucha distancia para recibir atención primaria de salud, o que tenga que recorrer mucha distancia para recibir atención en seguridad ciudadana, seguridad pública. Nosotros debiésemos llegar a todos sitios. Es lamentable, es nuestra realidad y con ella estamos viviendo. Yo soy de los que anhela que algún día nuestros servicios básicos sean cubiertos en su totalidad en todos los rincones de este país, para que las cosas puedan ir fluyendo y tengamos verdadera seguridad pública. Cuando hablo de seguridad pública, es abarcando todo lo que le dije anteriormente: educación, salud, seguridad, ¿verdad? Y por qué no, también los servicios financieros, que solamente llegan a dos sitios, el Banco del Estado. Entonces, para seguir en esa misma línea, miren que hemos visto el término de seguridad. Entonces, miren el término de policía. El término de policía se limita al papel que juega el Estado para lograr la seguridad pública. Siempre vamos a hablar de seguridad pública, ya sea para la sociedad o para las personas, que es responsabilidad tanto del Ministerio de Interior como de Seguridad Nacional. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior que tiene un apellido en este país y se llama Ministerio de Interior y Policía. Siempre he dicho, ¿para qué el policía? O sea, se queda sobreentendido de que es policía porque quien cuida el ciudadano es la policía. Entonces, nuestro Ministerio de Interior y Policía debiese llamarse solamente Ministerio de Interior y un ministro de Interior, no ministro de Interior y Policía, porque de todos modos, el ministro de Interior y Policía nuestro es la máxima autoridad policial, civil, por así decirlo. Soy de los que anhela tal vez un director de policía civil un día, aunque no sea así civil, y que civil así, pero que sí que pueda tener ciertos conocimientos en otras áreas, más que solamente las ciencias policiales. Entonces, el policía, hay muchísimos términos que definen qué es un policía, muchísimos términos, y cada uno de nosotros tiene como esa capacidad de conceptualizar lo que es el término policía. Sí, si ustedes en su cabeza piensan que es un policía, y ustedes dicen, bueno, un policía es una persona, hombre o mujer, que tiene un uniforme, que está revestido por autoridad del Estado para aplicar leyes, para hacer cumplir leyes, cumplirlas y hacerlas cumplir. Y cada quien tendrá un concepto de lo que es un policía. Entonces, hay un asunto que se llama ius puniendi, los abogados conocemos eso, que es esa capacidad sancionadora del Estado. Los estados tienen esa capacidad. Por eso los jueces fallan en nombre de quién, dicen arriba, en nombre del Estado, en nombre de la República, porque no es el juez que determina, o sea, lo determina el juez, pero en nombre del Estado. Y el ius puniendi, que es esa capacidad sancionadora que tienen todos los estados. Si no fuese así, si el Estado no tuviese capacidad para sancionar, entonces viviésemos como chivos sin ley, para aplatanar el término. Si no tuviese el Estado como ese rol y esa capacidad de sancionar el crimen, pues aquí viviésemos todavía en la edad de piedra, en el paleolítico estuviésemos viviendo todavía. Entonces, eso prácticamente es el término policial. Cada quien, y me gustaría hacer una dinámica al final de esta disertación, una dinámica breve, de que cada quien me dé un concepto de qué es un policía y podamos entre todos formular un concepto grupal, que me gustan mucho esas dinámicas, lluvias de ideas, y que cada quien dé un concepto y podamos buscar como un concepto homogéneo del término policía. Si tenemos tiempo, pues me gustaría que me acompañasen en esa pequeña dinámica. Entonces, como ya hablamos del concepto de policía, pues hay otro concepto que también tenemos que ver. Mírenlo aquí. Me fui un poquito, me devuelvo aquí. Ya hablamos de la seguridad, hablamos de policía, y miren aquí, aplicación de la ley, lo que venimos hablando desde hace unos 25 minutos, 25 minutos. Si bien el término de aplicación de la ley significa todas las agencias involucradas en el Estado,
que la ley les ha otorgado la autoridad para hacer cumplir sus reglas. Por tanto, incluyen servicios de policía, seguridad, inteligencia y agencias gubernamentales. Es así. La seguridad pública es un conglomerado de instituciones que fluyen en un mismo sentido para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y, por ejemplo, hago un paréntesis aquí con relación a las ciudades seguras. ¿Saben ustedes cuáles son los parámetros, por así decirlo, que se determinan para saber o para determinar, valga la redundancia, si una ciudad es segura o no? Hay un ranking, está ahí, lo pueden buscar ahí en Google cuando pueda. Hay un ranking de las ciudades más seguras del mundo y se hace bajo 4 parámetros. Y el primer parámetro es qué tan segura en materia de salud es la ciudad. 25 puntos. Primer punto, ¿verdad? Uno lo pone como quiera, pero 25 puntos a la seguridad salud. 25 puntos otorgados a la seguridad de infraestructura. Qué tan segura es la ciudad con relación a sus edificios, a sus calles, a sus avenidas, los parques. Si tú vas caminando y un terremoto te cae algo encima, ¿qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro es la ciudad con relación a seguridad ciudadana, la seguridad de cada individuo? ¿Qué tan probable es que tú seas asaltado en esa ciudad? Eso es importantísimo saberlo. 25 puntos para eso. Y 25 puntos que completan 100 puntos es qué tan segura es la ciudad con relación a delincuencia cibernética. Segura la ciudad con relación a transacciones, a internet, a bancos, a redes sociales, qué tan frecuentes se hackean cuentas en esa ciudad. Entonces, esos 4 factores que determinan si una ciudad es segura o no, pues dan al trote de un puntaje. Y la primera ciudad, y quienes abordan el tema lo saben, es una ciudad japonesa, es la capital de Japón, Tokio, que de esos 100 puntos acumula unos 94 puntos. Y eso es algo impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos nosotros como país? ¿O cuáles de nuestras ciudades entran en ese ranking? República Dominicana no tiene ninguna ciudad dentro de ese ranking. Bueno, de los 178 países, somos creo que el 170 por ahí. No tenemos países. En Latinoamérica solamente está Chile, como nación tiene una de las ciudades, y Costa Rica, la capital costarricense, pues también entra dentro de ese ranking por alguna posición algo alejado. Pero el top 10, por así decirlo, entre las 10 ciudades más seguras del mundo, pues Japón tiene una de ellas, Estados Unidos tiene una, Australia tiene 2, tiene Sydney, tiene otra ciudad también de relevancia, que son prácticamente las ciudades más seguras del mundo. Entonces, esos conceptos de seguridad pues van muy de la mano con relación a esos 4 parámetros que les he dicho. ¿Qué tan seguros somos con relación a la salud? ¿Qué tan seguro la seguridad? Entonces, la aplicación de las leyes que en nuestra ciudad, ¿qué tanto llega a nuestro órgano policial para que esa aplicación de esa ley se cumplan? Este país tiene muchísimas leyes y los abogados aquí de este grupo saben que en nuestro país hay muchísimas leyes. El problema es la aplicación de ellas y el régimen de consecuencias, porque si bien es cierto de que el dominicano ha perdido como esa capacidad de asombro, pues ya no tenemos como ese sentido de persecución cuando violentamos una ley de cualquier tipo. Y más las leyes de tránsito, que son ampliamente aquí son violadas. Aquí cualquiera se come una luz en rojo y ya no pasa nada. Aquí los motores, escúsenme los motoristas de aquí, los motores no quieren respetar las señales de tránsito, no se quieren parar en los semáforos. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Hay un asunto también con relación al cumplimiento de la ley y es el hecho de las policías por habitantes. Ustedes saben que para que una sociedad funcione de manera ordenada, debe haber un número significativo de policías.
En Latinoamérica hay una media y en el mundo hay una media de ciudadanos versus policías que lo protegen. Y por así decirlo, para que no se sorprendan, por ejemplo, en Latinoamérica hay una media de 450 policías por cada 100,000 ciudadanos. Así están, así está la media en toda Latinoamérica. Santo Domingo, República Dominicana, cuenta con unos 39,000 policías. Si dividimos esos 39,000 policías entre el número de habitantes nuestros, pongamos que 10 millones, que es lo genérico, debe haber un poquito más. Después del último censo, 2010, no se ha hecho ningún otro censo, pero pueden ir unos 11 o casi 12 millones de dominicanos. Y señores, si nosotros dividiésemos esos 39,000 policías, pues cómodamente, cada 100,000 habitantes tocarían a unos 390 policías, cómodamente. El problema de eso es, ¿qué hacen los policías? Del 100% de los policías, el 92, 93% de cada cuerpo policial tiene que estar dedicado a asuntos de prevención, asuntos de patrullaje, y el otro 8% pues simplemente se dedica a asuntos meramente administrativos y de persecución. Todos los esfuerzos en materia policial que los estados hacen o debiesen hacer debe ser siempre procurando prevenir y prevenir. Que lo que se escape de ahí, después que uno previene, pues el mismo órgano con sus policías asignados de manera investigativa, pues den al traste de esa persecución y puedan presentar ante el Ministerio Público a los individuos que hayan infringido alguna ley penal. Entonces, si damos seguimiento, ahí vimos ya esos tres conceptos. Vimos el de policía, vimos el de seguridad y el de aplicación de la ley. Importantísimo que cada estado tenga esa capacidad de aplicar sus propias leyes para que los hechos que se cometan pues no queden impunes. Después de eso, vamos a ver el trabajo policial y lo que incluye. Todo trabajo policial está como subdividido en tres clasificaciones. Está la categoría pública. Tengo ya desde que empecé a disertar hablando de lo público. Policía es sinónimo de público y la categoría pública está relacionada con la seguridad comunitaria y la seguridad de esos individuos. El 60% de esa seguridad la proporciona lo que hace la policía y el otro 40%, como le dije hace un ratito, la proporcionan las otras instancias gubernamentales, educación, salud pública, ejército de la República, lo que sea, repartido en 40%, pero todo lo que tiene que ver con seguridad en el país y la seguridad de esos individuos, un 60% de eso es el trabajo que hacen las policías. Tenemos otra categoría, que es la categoría especializada, y es la que le dije hace un momentito, que está relacionada al crimen y a la criminalidad, prácticamente asociada con agencias de justicia penal. Y agencia de justicia penal, cuando hablamos de agencia de justicia penal, hablamos de Ministerio Público. Ya dije hace un momentito, policía es auxiliar de la justicia y que la policía prácticamente 30% de eso. 30% de lo que hace la policía con relación a la especialización del crimen y la criminalidad. Y tenemos un 10% que complementa el 10%, que es la categoría privada. Hablé hace un momento de que nuestras urbanizaciones, nuestros barrios, nuestros residenciales han tenido que incursionar en seguridad privada. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra policía no llega a todos los sectores. O si llega de manera no frecuente, pues muy tímida la presencia de nuestros agentes en ciertas comunidades nuestras. Y ciudadanos organizados en juntas de vecinos, pues han tenido que granjearse seguridad para sus calles. Y vemos muy frecuente, pasé esta tarde, en el día de hoy estaba fuera de la ciudad, y en una zona rural me percaté de que muchas calles estaban como cerradas. Están como implementando en zonas rurales, no estoy hablando de la ciudad, zonas rurales, que están implementando como ciertos tipos de urbanizaciones grandes, residencial tal. Y cada residencial de eso tiene un agente afuera de seguridad, una garita de seguridad.
No digo yo en las ciudades porque es muy frecuente eso, pero hasta en las zonas rurales, donde uno sabe de que se dice que en el campo la gente duerme o dormía con las puertas abiertas, hasta en zonas rurales, estamos viendo que se han replicado esas mismas urbanizaciones con seguridad privada. Y eso lo hace esto y esta categoría privada con relación a la aplicación de la ley en el conjunto de otras agencias gubernamentales, 10%. El 100% del trabajo policial está desglosado en esas tres categorías. Se podrían agregar una, se podría agregar otra, pero es prácticamente estas categorías. Luego de la categoría, podemos definir la cobertura de ciencias policiales como, y aquí están los 4 pilares de la ciencia policial. Escúchenlo bien. Educación, investigación, formación y desarrollo. Cuando Darío me abordó con relación al tema, me dice, Wilfredo, tenemos que hablar de desarrollo policial. Y yo le dije, yo te tengo el tema aquí, listo ya. Así, a forma de chance. Porque cuando me habla de desarrollo, policía y desarrollo, pues ciertamente este instituto sabe por dónde va el asunto. Educa, ¿verdad? Forma y desarrolla. Y la policía también es así. La policía no se puede escapar de estos 4 pilares, de la educación, de la investigación, de la formación y el desarrollo. Y hagan una captura de pantalla, escriban eso por ahí, anótenlo, pero es así como se los estoy diciendo. Y cuando hablamos de desarrollo policial dominicano y hablamos de, por ejemplo, de transformación policial dominicana, tenemos que abordar estos pilares. Y yo no puedo hablar de bienestar policial si no hablo de educación primero, si no hablo de academia, si no hablo de verdaderas escuelas de formación policial. Miren ahí, educación, formación, desarrollo e investigación. Vi un titular hoy mismo lo vi, que dice que en 2020, en 2021, se han reclutado más policías que en 2019. En 2020 no se reclutó casi nadie por asunto de pandemia, pero en 2019 casi no se reclutaron personas. En 2021 eso fue una explosión y mucha gente se vio llamada a, a formar parte de las filas. Entonces, cada ser humano, cada dominicano que quiere ingresar a nuestro órgano policial, tiene que hacerlo en base a esos 4 pilares: educación, investigación, formación y desarrollo. Nada hacemos con que un individuo llegue a un estamento policial y no se eduque, no investiguen quién es, no se forme y no se desarrolle. Imposible que pueda durar años haciendo lo mismo y que simplemente no haya resultados positivos con relación al desempeño que exhibe o realiza esa persona. Vamos de inmediato a ver así una brevísima historia de nuestra policía, la nuestra, la que tenemos, con la que contamos. Fuera qué sé yo, de asuntos muy particulares, esa es la policía que tenemos. Vamos a ver simplemente los aspectos históricos de ella. Miren, nosotros tenemos una policía que nació en el 36. En el 36. Pongan ese número por ahí porque es es el siguiente slide. Le dije que la policía tenía siglos caminando en el mundo y es así, porque desde los primeros asentamientos, el hombre era nómada, ustedes saben. El hombre no tenía un sitio fijo donde guarecerse o donde dormir. El hombre dormía hoy en un sitio y mañana se iba por asuntos climatológicos a otro sitio. Entonces, cuando el hombre empieza a asentarse, los grandes asentamientos, después que el hombre pasa por ahí por el estrecho de Bering y pobla prácticamente este lado, el lado occidental del planeta, que no se conoció hasta 1492. No lo conocía Europa, pero sí ya estaba habitado. Y los entendidos entienden y creen que el humano en sí nació por ahí, por África, esa zona de África, que fue subiendo por Europa y pasó a América por ahí por Bering, y eran nómadas. Pero los hititas
y los babilónicos, que fueron las primeras civilizaciones que el hombre conoció asentadas en un sitio específico, pues tuvieron que organizarse. Y para organizarse tenían, o sea, los humanos, las sociedades necesitan gente que lo cuiden. Y siempre ha sido así. Siempre. Eso no ha cambiado en nada. Desde que hay dos gente que se juntan en un sitio, alguien tiene que cuidarlos, porque ellos mismos no se saben cuidar. Eso es insólito. No entiendo muchas veces. La psicología tendrá que decirnos algún día por qué. Donde hay dos gente no se entienden y un tercero tiene que cuidarlo. En la vida práctica del pueblo griego no existía un cuerpo que pudiera definirse como policía, ni siquiera en los pueblos que heredaron su cultura, ya que la paz, la seguridad y el sosiego de las familias estuvieron encomendadas al ejército. Ustedes saben, en el tiempo, en las películas que uno mira así, del tiempo de Cristo, uno conoció la Guardia Pretoriana, y que esos soldados que custodiaban al César y, y a Pilatos y a esos gobernantes de antaño, pues eran ejércitos y eran guardias, estaban entrenados meramente para pelear. Entonces, cuando ellos iban de campaña a pelear, ¿quién se quedaba en las ciudades cuidándolas? Nadie, se quedaban vacías. Entonces, era el problema que se fueron los guardias a pelear, pero entonces las sociedades tenían un problema interno porque no tenían quien los cuidara, y por eso tuvieron que crearse cuerpos de seguridad interno, de interior. Cabe decir que con cierta propiedad que la policía tuvo en el origen de Roma, allá, ustedes saben, la loba capitalina, Rómulo y Remo, 2 siglos antes de Cristo, cuando se creó el cuerpo de ediles, con la función dentro de su deber de custodiar el templo de Ceres, en donde reposaban los archivos del Estado, y se encontraba la ley creadora del tribunado. Ediles como ahora. Así, siempre los gobernantes han estado custodiados por personas que les cuiden. Y por allá por Roma fue que se dio se sembraron los primeros pininos de personas que cuiden. Antes decíamos, antes de la Constitución y de la ley 590-16 de la policía, que la policía cuidaba vidas y bienes. ¿No se acuerdan de esos términos? ¿Qué hace un policía? Tú le preguntas a cualquiera y dice, mira, proteger vidas y bienes. Y eso viene desde Roma. Y los archivos de los funcionarios los ponían gente a custodiarlo para que no se lo robaran, para que no se distrayeran, para que no lo destruyeran. Entonces, desde ahí más o menos andan ya los cuerpos policiales formándose con un carácter legal. Primero, para cuidar asuntos físicos, y después para cuidar personas. Policías, no guardias, policías. Entonces, hablemos un poquito de nuestra Policía Nacional. Ya le dije que se creó en el 36, pero es creada en el 36, y quiero hacer aquí un pequeño stop, porque el 36, uno dice, pero, ¿y antes del 36, Wilfredo? Y antes del 36 no había nación, porque esta nación surgió en el 44, 1800, y estaba ocupada por Haití unos 22 años. Y habían taínos, y los españoles aquí en el 1492 llegaron. Y ya en ese tiempo, en el 1492, habían policías en Europa, lógico, porque Europa tenía eh, mil años prácticamente, desde Cristo hasta el año 1500 años, hasta el 1492. Ya la imprenta se había creado, ya Gutenberg había inventado Johannes Gutenberg había inventado la imprenta en ese tiempo. Ya el mundo era moderno prácticamente. Y después de ahí, de la Edad Media, entramos a la era moderna, unos 300 años, como de 1500 a 1800. Por eso son otros asuntos que luego lo vamos a tratar. Desde que llegaron los españoles aquí, se empezaron de inmediato a organizar las ciudades. Santiago por allá, Santo Domingo por allá, Puerto Plata por allá. Siempre se organizan las sociedades en ciudades pequeñitas, así, se van organizando. Ahora bien, desde ahí empezaron como las policías o personas, los españoles, empezaron a crear ciertos cuerpos de orden, pero eran cuerpos municipales. Lo de Santiago,
lo de Santo Domingo, lo de Puerto Plata, así. No tenía ese carácter nacional. Y nuestra policía rural, la policía remota de antaño, pasó por unas etapas, casi 8 etapas, antes de llegar a 1936, cuando se crea la Policía Nacional. Y Santiago, y los santiagueros somos algo privilegiados con eso. La última policía que se desmanteló, o sea, la última policía municipal o rural que se oponía, que no, que Santiago, que Santiago, que Santiago, fue la policía comunitaria de Santiago, que no queríamos como entrarnos a este ciclo de policías jurisdiccional, prácticamente con una jurisdicción que abarcara toda la nación, y queríamos seguir con nuestro propio cuerpo interno de seguridad. Y, lógicamente, la ley acabó con eso. No pudimos oponernos como municipio porque nos debemos a una nación más grande. También acuérdense que los santiagueros una vez intentamos independizarnos como nación, y los tabaqueros de Navarrete ¿en qué año fue? 1850 y algo, después que nos independizamos como nación. Salieron para la capital y con un grupo de macheteros de ahí de Villa González a independizarse, diciendo de que no, de que Santiago se iba a independizar, el Cibao se iba a independizar, y eso fue una cosa terrible. Entonces siempre hemos sido así. Le dije al principio que los cuerpos policiales que funcionan son civiles, y hay cuerpos policiales en países ya de otro orden, más organizados, donde las policías son municipales y funcionan. Cada municipio es encargado de velar por sus municipios, aunque correspondan a una nación más amplia, y tienen un cuerpo federal, como en México. Están las policías seccionales y tienen una policía federal, que parecen como guardias. México es otra realidad. Pero Puerto Rico es así, la policía comunitaria. Ahora bien, nosotros tenemos una ley de policía municipal, y ustedes ven que en los ayuntamientos hay unas personas con una gorra y un uniforme, y detrás que dice Policía Municipal. Y esas policías municipales fueron creadas para eso en el 1984, por ahí 85, 86. Se creó esa policía municipal a cargo de cada síndico, o ahora le decimos alcalde. Esa policía, que no es tecnificada, no son cuerpos armados. El nuestro, el de Santiago, en la actual sindicatura, tenía armas. Y en vista de unos acontecimientos funestos que pasaron, pues el fiscal de Santiago fue y desarmó de motus propios el cuerpo policial municipal, porque ciertamente había que desarmarlo. Un grupo de personas sin entrenamiento haciendo y deshaciendo en la ciudad, eso fue terrible. Y eso ocasionó varios muertos, hasta entre ellos, en un hecho ocurrido aquí en las afueras de Santiago, un policía municipal le cegó la vida a otro policía municipal por un error. Entonces, le digo eso porque yo soy de los que dice de que nosotros podemos, sí, en 50 años tal vez, pensar en policías municipales bien formados, pero que esté a cargo del Estado, que sea el Estado que forme en cada municipio la policía para ese municipio, y que se cree y que cada municipio esté a cargo de la prevención del delito, que lo conocen, como le dije hace un rato. Nadie conoce a Santiago más que un santiaguero. Nadie conoce Puerto Plata más que un puertoplateño. Entonces, cada ciudadano que debe estar asignado a cada policía municipal. No es nuestra realidad, no es nuestra realidad, pero yo creo que 30, 40, 50 años tal vez demos el gran paso, y cada municipio sea el actor principal en la seguridad de cada municipio. Nuestra policía, señores, la creó Trujillo. Mire, con un decreto, con un solo decreto la crearon. Pero que en ese tiempo solamente había guardia, que la dejaron los americanos en la invasión. Los americanos llegaron aquí en el 16, se fueron en el 24. Cuando se fueron en el 24, dejaron una guardia instalada. Trujillo era parte de esa guardia. Trujillo era, creo que, teniente, capitán, y cuando se fueron, se quedó como coronel, y después ascendió a general. Una cosa insólita, la forma en la que Trujillo asciende. Entonces crea
para sí mismo un cuerpo policial. El error de que prácticamente fue una copia fiel de lo que teníamos como ejército en ese tiempo. Miren que casi todo igual, rangos, insignias, formación, uniformes, es prácticamente igual. Cambian que los colores, ejército caqui, policía gris, pero es prácticamente igual. Para que los cuerpos policiales puedan adaptarse, tienen que ser civiles y hay rangos policiales. En el mundo entero usa rangos policiales. Todo en el mundo entero se usan rangos policiales, pero tienen otra denominación. Nuestra Policía Nacional tiene otro carácter. Entonces, si miramos los factores por los cuales se creó esa policía hace ya 80 y tantos de años, vemos aquí el primero de esos factores, el económico, por la incapacidad económica de los ayuntamientos municipales para el mantenimiento de la policía municipal. Ya se lo dije. Lo que contábamos solamente con esa policía municipal en esos ayuntamientos, pero no podían, porque no podían pagarle, no podían entrenarlo, no podían esto, muchísimas limitaciones. Dice, no, vamos a crear un cuerpo nacional con jurisdicción en todo el territorio. Entonces, ese fue el primero de los factores. Hay un segundo factor que crea esa policía nuestra en 36. Señores, ustedes se van a sorprender, pero hace 80 y algo de años en este país éramos 1.479.000 gente. Miren, 1.500.000. 1.500.000. O sea, si tú comparas, o si nosotros comparamos esos 10 millones de habitantes que somos, hemos crecido mucho. Entonces, el censo de población realizado en el 35 daba a conocer al pueblo dominicano de que habían 1.479.417 habitantes. Ese incremento significaba que los cuerpos municipales no tenían la capacidad para tener control de la población, para mantener el control del orden público y contribuir así al sosiego, la tranquilidad y la paz ciudadana. Por esta razón era obvio que produjera en aquel entonces, ante tal debilidad, el aumento de la delincuencia. Le comentaba hace un momentito la cantidad policía, ciudadanos versus policías que la protejan. Esos niveles de policías versus ciudadanos están prácticamente relacionados a esto, al nivel de delincuencia. Si nosotros tuviésemos un nivel de delincuencia bajitito, pues nuestra policía fueran menos. Si aumenta, nosotros reclutamos más policías. Debe ser así. Aunque de manera científica la gente no lo maneja. Y ustedes ven que el ciudadano común no maneja ese dato. Tú le preguntas a cualquier ciudadano, y le dice, oye, fulano, ¿cuántos policías hay en tu país? Hay en República Dominicana. Yo no sé, mucho, poco. O sea, dan un balance subjetivo, nada objetivo, pocos, yo no sé. Después dicen, yo no sé. ¿Y cuántos policías hay en Santiago? Yo no sé. Chin, porque yo no veo. Poquitos. Yo veo un policía aquí, uno allí en el destacamento. Entonces, si no involucramos a los ciudadanos a saber cuántos policías deben cuidarnos, pues siempre será un inconveniente. Siempre será un inconveniente. Yo he propuesto en foros así como estos y en mesas de diálogo en materia de seguridad ciudadana, de que nuestras universidades sean las encargadas de educar los policías. Y cuando digo encargadas de educarlos, que hablen justamente de seguridad ciudadana. Porque en nuestras universidades, bueno, yo que tengo un título en Derecho reciente, pues sé lo que le estoy diciendo. Nosotros vimos criminología, criminalística, pero no vimos seguridad ciudadana. Entonces yo siempre digo, ¿por qué los abogados no miran una materia que se llama seguridad ciudadana? Una materia de 2 meses. ¿Por qué los psicólogos no ven en su pensum curricular una materia que se llama seguridad ciudadana? Los médicos, ya en el ocaso de su carrera, ya terminando su carrera, debiesen ver una materia que se llame seguridad ciudadana, porque el médico interviene mucho con la seguridad ciudadana, con la seguridad pública de lleno y con la seguridad ciudadana, porque el médico que atiende a los ciudadanos, el médico que sabe de personas, de cuerpos humanos, pero no sabe de seguridad ciudadana. Tú le preguntas a un médico qué pasa con eso y no sabe. Entonces, nuestras universidades están llamadas
a ser protagonista en ese rol de formar ciudadanos en materia de seguridad ciudadana. Cuando nuestras universidades empiecen a formar, o con una materia, ese es el anhelo mío, que den una materia solamente, porque después que se empiece con una materia, pues se van a abrir los cursos, se van a abrir los talleres en materia de seguridad ciudadana y se van a abrir los diplomados. Que no sean institutos como este donde estamos hoy, que son institutos que de manera particular hablan del tema, pero es el Estado que tiene que acogerse y que todos los dominicanos hablen de seguridad ciudadana, porque es para nosotros, es por nosotros y para nosotros que el Estado invierte millones y millones de dólares, pesos dominicanos, millones de dólares para protegernos, es para nosotros y es por nosotros, pero no lo vemos desde ese punto de vista. Un tercer factor, acuérdense que estamos hablando de la creación de la policía de 1936. Mírenlo aquí, el factor político. Las policías son creadas, y excúsenme si hay algún policía aquí, las policías son creadas como órganos represivos del poder ejecutivo. El ejecutivo, los poderes ejecutivos de todo el mundo, tienen un cuerpo policial que nació en Roma, acuérdense, para cuidar archivos y asuntos, y a los ediles, cuidar asuntos públicos, infraestructura pública, y después personas. Nuestros cuerpos legislativos y nuestros cuerpos ejecutivos en todo el mundo crean policías para que los cuiden a ellos. Trujillo creó una policía para cuidarlo a él, eso era exclusivamente a él, porque en ese tiempo en la dictadura, los de mayor edad aquí saben de que la gente decía no se roba, que supuestamente uno podía dormir en un parque, en un banco de un parque, con su dinero aquí, su cartera, y que nadie le robaba, que las puertas no usaban pórtico, no usaban manubrio, no usaban candado, que la gente no se atrevía a robar en la férrea dictadura. Entonces, miren aquí lo que le dije. Es indudable de que el ascenso al poder de General Rafael Leónidas Trujillo Molina le dio a este la visión de crear un cuerpo policial que respondiera a una manera satisfactoria a las apetencias desmedidas de perpetuarse en el poder. Ya le dije, no solamente Trujillo, cualquiera que llegue a un estado a gobernarlo, cualquiera, si no tiene un cuerpo policial, crea uno. Y me voy, miren, y para hacer una acotación reciente, hay podríamos llamarlo un terrorista de aquel lado, en la vecina ciudad de Haití, o un jefe de las bandas que están controlando el país haitiano, según dijo nuestro presidente, que tiene más información nuestra, seguro, más que yo, hay más que yo, que el 75% del Estado haitiano está controlado por mafias, por los guerrilleros esos. Pero ese guerrillero, me enteré hace unos días, el Barbecue, me parece que se llama, como el jefe de las bandas allá en Haití, era el brazo armado del fenecido presidente, Jovenel Moïse, y ahora se alzó como rebelde, pero él no sonó nunca. Nunca habíamos escuchado el nombre de Barbecue hasta que murió el presidente haitiano, fue asesinado el presidente haitiano hace unos meses. Entonces, miren cómo cualquier estado, cualquier político, cualquier presidente tiene un brazo armado a su lado para que le cuide. Ese también fue el caso de Trujillo en su momento. Yo había hecho la salvedad de la policía de Santiago, ¿verdad? Dice aquí, sabía que el sistema de policía municipal no le garantizaba el control absoluto en el sostén y mantenimiento de su régimen tiránico. Y además, él había sido el promotor a principios del año 1930 de desarmar y desmantelar la policía municipal de Santiago, Dajabón, Moca y Santo Domingo. Por esta razón estaba completamente consciente de que no gozaba de la simpatía de algunos miembros de ese cuerpo policial. Trujillo desarmó la policía. El último de esos fue el de Santiago, como le dije, que se oponía y se oponía y se oponía hasta que fue desmantelado. Entonces, la policía, recapitulando un poquito, 3 factores básicos que dieron al traste de nuestro cuerpo policial: el económico, el social y el político. Después de eso, vamos a dejar un poquito atrás el término policial. Lo dejamos atrás un momentito solamente, porque quiero que entremos de manera breve a este tema. Estimado Darío, tú sabes que el tiempo a veces como que se va de la mano. Dime qué tiempo nos queda para que avancemos un poquito con
con el tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué tiempo podemos agotar todavía? Si me escuchas, Juan Darío, estimado. Sí, le escucho. Le quedan 20 minutos, estimado. Perfecto. Pues de manera breve, vamos a ver de inmediato. Hablamos de que íbamos a ver aquí en este curso, o en este no más que un curso, como una especie de masterclass o webinar. Íbamos a ver eso, y vamos a hablar de policía, una breve historia, no tan breve, y de este tema, seguridad ciudadana. Y de inmediato vamos a ver qué es seguridad ciudadana. Mírenlo aquí. La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Nosotros podíamos buscar cualquier definición de seguridad ciudadana y tiene que contemplar estos elementos. ¿Qué es seguridad ciudadana? Eso mismo. Seguridad ciudadana es orden público, coexistencia pacífica entre nosotros los hermanos, los correligionarios, todos. ¿Qué hacemos nosotros viviendo? Por ejemplo, un estado, los abogados de aquí saben que el estado lo compone territorio, personas, leyes y democracia. Si no hay democracia, no es estado. Si no hay ley, no es estado. Un pedazo de tierra ahí, una cosa de tierra ahí, una isla en el mar ahí, eso no es un estado. Porque aunque haya tierra, si no está habitado y no hay leyes, no hay democracia, no es un estado. Entonces, para que podamos vivir en paz, los estados debemos tener claro qué es seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, miren, señores, el primero de los derechos que tenemos que salvaguardar es el de la vida, porque la vida es el bien más valioso que tenemos. Es como la joya mejor guardada de la vida y de la eternidad, la vida. Entonces, eso es lo primero que tenemos que cuidar. La integridad de la persona, que nadie se le dé, que ya no vivimos en la ley de talión, de ojo por ojo, diente por diente. Ya no vivimos así. Acuérdense que hay 3 tipos de venganza. Los abogados la conocen bien, que es la venganza privada, se usaba mucho antes, la del ojo por ojo, diente por diente, la seguridad, la venganza pública, que es la que tenemos ahora. Toda venganza debe ser pública, con ese poder sancionador del Estado. Y la venganza divina, pasaba algo, que Dios se lo cobre. ¿Verdad? Entonces, eso debe garantizar la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, que mi domicilio no se viole y que yo pueda moverme, salvo en situaciones especiales como ya vivimos o hemos vivido en tiempos de pandemia, donde el movimiento de cada ciudadano fue prácticamente detenido por un estado de excepción, por excepción. Entonces, para cuidar también la misma seguridad ciudadana. Pero el concepto de seguridad ciudadana es muy abierto, cada quien puede formular su propio concepto y acogerse como a estos parámetros muy básicos. Le voy a dar una estadística con relación a seguridad ciudadana. Más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por la violencia. Violencia es sinónimo de inseguridad. Los conflictos o los altos niveles de criminalidad y más de 526,000 personas mueren cada año violentamente. Es decir, señores, atiendan bien, es decir, un poco más de una por minuto. Una por minuto, un poco más de una por minuto. Una persona y media casi muere por minuto por violencia. Y ahí determina qué tan segura es una ciudad con relación a la seguridad ciudadana y la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Este país, y le doy el dato estadístico, hace unos años teníamos una tasa de unos 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Bajó mucho ahora, son unos 9, 10, 11 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Hay países cercanos a nosotros, por ahí en Honduras, señores, todavía Venezuela el otro día, la tasa de homicidios era de unos 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, altísimo. Y ustedes ven de manera espeluznante donde hay ciudades donde cada 100.000 habitantes matan de manera violenta a unos 60 habitantes, 66, 50, 90 y hasta 100 habitantes y 110 habitantes. Una cosa insólita. Entonces, la violencia es lo que más preocupa al asunto de la seguridad ciudadana. Por este dato, 526.000 personas por año de manera violenta. Y hay un dato que es bueno manejarlo con relación a muertes. Y si yo le preguntase a cualquiera de ustedes cuántas personas se mueren en el mundo, mucha gente, la mayoría de gente no maneja el término, permiso. Las personas comunes no manejan el dato con relación a los fallecimientos normales por días. Y escuchen bien, cada 24 horas en el mundo fallecen alrededor de 244.000 personas. Escuchen el dato, cada 24 horas fallecen unas 244.000 personas. Muchísimo, muchísimas personas. Y uno cree que no es así, pero en el mundo, y si esas son las contabilizadas, no estamos hablando de cifras negras de gente y los desaparecidos, que hasta que no se dé con ellos están como en el limbo, un limbo jurídico. No están vivos, pero no están muertos, porque yo no lo estoy viendo y no lo puedo dar como muertos. Y hay muchísimos desaparecidos en el mundo todos los días. Y esto lo contrarresta las natalidades diarias, porque uno dirá, bueno, se mueren mucho y cuántos nacen. Y si tú manejas el dato de cuántos mueren por día, también debes manejar el dato de cuántos nacen por día. Y por día nacen unos 350.000, 360.000 habitantes. Todos los días, cada 24 horas, señores, nacen 360.000 personas. Entonces, ese dato estadístico de los fallecimientos va muy atado también a esto. También otra estadística, si bien una serie de factores han hecho que la violencia y los delitos disminuyan en muchos países desarrollados y pacíficos en las últimas décadas, esta no es la tendencia universal. Todo el mundo sabe, señores, de que en Latinoamérica la violencia es muy marcada. En países donde la criminalidad es muy baja, la tasa de muertes violentas es de 1,0 por cada 100.000 habitantes. Señores, y a veces yo vi un dato que era 0,90. Digo, oh, y mueren menos de una gente por cada 100.000. Y la gente dice, y los expertos dicen, sí, aquí no se matan gente de manera violenta. Hay países donde la gente se muere de viejo, una enfermedad, un paro cardíaco, un accidente de tránsito, pero no por una muerte, no por un homicidio culposo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchos países en desarrollo padecen un aumento alarmante de la violencia y de los delitos que erosionan los crímenes mismos de la democracia e impone una enorme carga social, cultural y económica sobre las sociedades que menos se les puede permitir. Cada vez que por ejemplo, que un delincuente asalta a una persona y en ese asalto hay un apuñalamiento o hay un herido de bala, qué sé yo, es una carga económica porque tú vas a tener a un ciudadano que por culpa de la violencia va a ir a un hospital público posiblemente y tú vas a tener que atenderlo. Ustedes que me entienden el asunto de la seguridad pública y porque hablé de seguridad ciudadana con los médicos que no saben de seguridad ciudadana, pero cuando asaltan a alguien hasta un alón que le den, que le alan la cartera a una señora y el brazo se le zafa, que es lo mínimo que yo podría ver. Y eso es una carga social, una carga económica para el Estado, porque esa persona va a ir al médico, si lo apuñalan va a ir al médico. Entonces, si va al médico y le dan una licencia de 20 días, no va a trabajar. Y si no trabaja, no produce para el Estado. O sea que el crimen al Estado le causa muchísimos malestares, porque yo voy a tener una persona que no va a producir, y si no va a producir, no va a tributar. Y si no tributa, entonces, ¿cómo se mantiene el Estado? Entonces, esa carga económica que crea la violencia hay que tenerla en consideración. Uno no repara en eso, pero es así. Y hay datos estadísticos muy puntuales que dicen, por cada asalto el Estado deja de percibir tantos millones de pesos anuales. Y es así. Por eso que le dije hace un momentito. Entonces,
hay unas consideraciones muy finales con relación a la seguridad ciudadana, que es un fundamento, que es un elemento fundamental de la seguridad humana. Hace minutos vengo hablando de eso, que si no hay seguridad, pues no hay seguridad humana. El humano no subsiste sin seguridad. Después que nosotros podemos proveernos de servicios básicos, entonces aquí viene el asunto de la seguridad, que es propio de la seguridad humana. En el mundo hay situaciones un poquito engorrosas. Las probabilidades de ser asesinado en Honduras son más de 100 veces mayores a las de algunos países desarrollados. Señores, 100 veces mayores de que en Honduras te asesinen, de un país cualquiera. Desde el 99 los índices de homicidio se han duplicado en algunos países de Centroamérica y el Caribe, colocando los asesinatos casi a la par con la mortalidad materna como causa de muerte. Óigame, los asesinatos colocados a la cabeza con la mortalidad materna. Es espeluznante este dato. Y para que ya prácticamente terminemos con la situación, esos asesinatos pasaron de 10.500 en 2004, señores, a 24.500 en 2020. Tengo que revisar la estadística de 2021, como no ha pasado todavía. Pues si volvemos a tener un encuentro como este, yo espero que esta estadística de los asesinatos anuales, pues yo pudiera tenerla como más fresca a principios del año 2022. La tendencia de la violencia es que ha aumentado, y ustedes saben que sí, va aumentando. Y los cambios políticos traen consigo violencia, y por eso vemos de que en países donde la inestabilidad política es como así, como muy marcada, eso es sinónimo de violencia. Donde quitan un presidente por golpe de Estado es violencia. Mataron al presidente haitiano hace unos meses. ¿Qué trajo eso? Pues no hay que decirlo, violencia en todas las escalas, escasez, falta de medicina, falta de combustible, de todo, señores. La carencia es extrema y los países se sumen en las miserias más abyectas cuando hay inestabilidad política. Por eso es imprescindible para cualquier Estado mantener una buena estabilidad política para que haya una buena seguridad ciudadana. Ya vamos concluyendo con relación a este tema. Yo tengo unas consideraciones muy básicas, y es que todo aquel que tenga que lidiar con cualquiera de los conceptos básicos del derecho público sabe que no existe una definición clara o sistema legal dentro del alcance social que lleva el entendimiento propio del término policía. Se lo dije cuando empezamos, hace una hora y algo, que no hay como ese término. Tú no puedes, o sea, es imposible tener un término claro de la apología de un policía. Estamos cerca de reformar nuestra policía. Esta afirmación tiene un significado tanto científico como práctico para que en su entendimiento, entender correctamente el todo y cada característica propia de la ejecución de un plan factible que dé al traste de una renovación íntegra de nuestro cuerpo del orden del interior, tiene un peso específico, moral, económico y social y psicológico que tendremos que asumir como nación para hacer realidad ese sueño. Yo escribí eso hace unos meses. Escribo para algunos periódicos y revistas especializadas, y la gente lo mira y lo acoge y empiezan a llamarme. Quien están aquí y gente que me conoce sabe de que en los medios siempre nos están llamando y nos dicen: Wilfredo, dime, ¿qué vamos a hacer con la reforma? ¿Qué pasa con la policía? Cuéntanos un poco de policía. Y cada vez que vamos a cualquiera de las entrevistas o conversatorios, hay que empezar casi siempre de lo mismo. Y hasta los mismos entrevistadores y personas ligadas al medio me dicen: dime de nuevo, ¿qué fue lo que me dijiste hace 2 meses? ¿Cómo están las estadísticas? Y le digo, y tengo que empezar desde cero. Acuérdense que hablamos que eso estaba así, así, así. Ahora está así, así, así. Y cada vez tenemos que, como un bucle, y volver a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque no manejamos términos de seguridad ciudadana en términos policiales. Entonces, yo soy de los que dice
entiende, sabe, comprende de que si la sociedad no se involucra en el desarrollo íntegro de la policía, pues será imposible transformarla. Es la sociedad que tiene que involucrarse, no dejarle el problema policial a los policías, porque ellos mismos lo han creado y no tienen capacidad de resolverlo. Quien crea un problema es difícil que tenga capacidad de solucionarlo, porque por eso las empresas privadas traen asesores cuando las cosas no marchan bien, porque por más que busquen un dueño nuevo, un gerente nuevo, un supervisor nuevo, un operario nuevo, que suben un operario supervisor y no van con el problema, hasta que viene un asesor desde fuera y le dice, miren, ustedes están fallando en esto, sin prejuicio. Entonces, con nuestra policía pasa lo mismo. Si nosotros como Estado, como ciudadanos, no nos ponemos en esto, literalmente diciéndolo así de manera literal, hay que ponernos en esto. ¿Y cómo nos ponemos nosotros en esto? Bueno, estudiando, capacitándonos e involucrándonos en temas policiales. Yo soy civil y como tal, pues yo siempre estoy hablando de policía y la gente me dice, pero tú no eres policía. Y digo, pero ¿qué importa? O sea, si cada civil de este país o cada profesional, porque yo quisiese también que el tema sea científico, aunque va dirigido al pueblo llano, la seguridad alcanza a todos, tiene que alcanzar a todos, pero que de manera científica, los científicos nuestros es que tienen que involucrarse en esos temas, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, ¿quiénes más? Los abogados. Hay muchísimas ramas afines que pueden involucrarse para los comunicadores, para dar al traste de una verdadera reforma y que policías puedan desarrollarse de manera adecuada, puedan ejercitarse de manera adecuada y puedan formarse de manera adecuada. Acuérdense de esos principios que vimos en el inicio de esto, como mediados de esta disertación. Señores, educación, investigación, formación. Si no, y el cuarto término, los voy a retrotraer de nuevo, la diapositiva, para que podamos abrir una sesioncita ahí de preguntas y ver si podemos hacer la dinámica que le dije con relación a el término policía o el término seguridad ciudadana, como ustedes los quieran. Un momentito solamente, ya estamos llegando. Aquí está. Aquí está. Aquí llegamos. Mírenlo aquí. Educación, investigación, formación y desarrollo. Si queremos tener un verdadero cuerpo policial, tenemos que educarlo, tenemos que hacerlo investigativo, tenemos que formarlo y debemos desarrollarlo. Y cuando hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo en todo el sentido que la palabra pueda abarcar. O sea, donde quiera que usted, cualquier aspecto, en cualquier aspecto que usted quiera enfocar el término de desarrollo, ahí debe llegar la transformación de nuestro cuerpo policial. Yo quisiese que Juan Darío tenga bien abrir micrófonos o hacer las preguntas pertinentes para que agotemos unos minutitos ya finales en, 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 en responder alguna pregunta que surja o que alguien tenga algún comentario, algo que decir, algún concepto de policía, algo que quiera aclarar o que le aclaremos. Los micrófonos estarán abiertos. Juan Darío.